Marcos capítulo 13 y el verso 1 vamos a hablar de la segunda venida del Señor Jesús. Vamos a ver este tema aquí en el Evangelio de Marcos. Dice verso 1: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué vemos aquí? Bueno, vemos a uno de los seguidores de Jesús, de aquel tipo de personaje que le encantan lo que es la apariencia, lo que es lo llamativo, vamos a decirlo, porque se está refiriendo con mucho énfasis en el edificio, ¿no? En el templo famoso de los judíos, el templo grandioso, una estructura muy, muy grande, muy, muy costosa. Y él pensó que tal vez Jesús iba como a admirar aquello, ¿no? Para decir, sí, cierto, wow, qué belleza, qué tremendo, ¿no? Pero no, Jesús le contesta todo lo contrario, diciéndole: ¿ves estos grandes edificios? Los miran, pues no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, por el general llamado Tito, que fue y destruyó cuando Israel hizo una rebelión contra Roma. Se rebelaron contra Roma y vinieron los romanos y los atacaron y los acribillaron. Y no solamente mataron a cientos de judíos, sino que le destruyeron su templo, se lo derribaron completamente, que no quedó, como Jesús dijo, ni piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo corría un dicho de que en el templo había mucho oro, y tenía la idea que pues en los bloques, dentro de los ladrillos, había oro. Entonces con esa idea lo despedazaron todo completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que se está cumpliendo lo que va a decir más adelante. Aquí ahorita vamos a llegar a ese verso. Se está cumpliendo de lo que Jesús habló aquí. Dijo que cuando vean la abominación desoladora en el templo, que huyeran cuando vieron la abominación desoladora. Esa es la abominación desoladora, que dejaron desolado a Israel. Ahí desaparece Israel, queda destruido Israel. Muy bien. Ahora el verso 3 dice, como tema ahí, señales del fin, ¿no? O antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Qué vemos aquí? Vemos a la gente, vemos a otro personaje tratando de conocer el futuro, de investigar qué va a haber en el futuro. Y eso es algo que no es bíblico. Dios no está interesado en que el hombre conozca el futuro. La Biblia no nos va a hablar de lo que necesitamos saber por medio de la Biblia para el futuro, no. No exactamente. La Biblia no es un libro esotérico, y menos el libro de Apocalipsis, como mucha gente lo usa como un libro de adivinación para el futuro. Al contrario, la Biblia nos habla de que es pecado la adivinación. El Levítico nos prohíbe el estar buscando por medio de agoreros, por medio de adivinos, por medio de los astros, por medio de lo que sea, ¿cómo se llama? El que usan para saber qué va a pasar ahora, qué va a pasar mañana, o tus astros. ¿Qué es lo que te dicen los horóscopos? Sí, no sé si ustedes creían en los horóscopos. Dice, no, yo soy Piscis y para Piscis es esto, el día va a estar así. Tienes hoy la suerte en el dinero, tienes hoy la suerte en el amor, te va a ir bien este día, tu número es tal y tu color es tal. ¿Se acuerdan eso? Bueno, eso es adivinar el futuro, y eso es prohibido para el cristianismo, para los hijos de Dios. Eso no es para nosotros. Bueno,
Pues hoy en día muchos predicadores están usando el libro de Apocalipsis como para adivinar qué va a pasar en el futuro. Y usan el libro de Apocalipsis para adivinar, ¿no? Pues de ahí sacan las conclusiones de que aparece el anticristo, quién es el anticristo, que fue fulano de tal, que fue sultano, que fue mangano. Ahorita no, va a ser que es Trump, no, que el Papa es la bestia, o que el Papa es el anticristo, en fin. Siempre están buscando en su etapa adivinar quién es por medio del libro de Apocalipsis, porque habla de la bestia, el falso profeta, el anticristo, y nada. Creen que el libro de Apocalipsis está hablando para su tiempo, de los que estamos ahorita y de los que estuvieron hace 500 años. Siempre los que han tratado de usar así el libro de Apocalipsis lo tratan como si fuera un libro que está revelándonos el futuro, y no es así. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Muy bien. ¿Qué vemos más en el versículo 5? Jesús le respondió, comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Mira lo que le está diciendo Jesús. Más bien le va a dar características de cosas que van a suceder antes de su venida, pero no adivinar el futuro, no especificar en el futuro cosas como ellos querían saber, sino más bien les va a explicar acontecimientos que de por sí él ha enseñado en su palabra que van a pasar desde la primera venida hasta la segunda venida. Verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. De eso tenemos que tener mucho cuidado, no solamente ellos, sino también nosotros. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado, es ahí donde podemos caer en el engaño, en el error, con una falsa doctrina, con una falsa enseñanza. ¿Y cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente vive con un engaño creyendo que, mi iglesia, mi denominación, mi pastor enseña la verdad, yo creo lo que él dice, y ni cuenta se da si está enseñando algo erróneo? ¿Por qué? Porque cree que es de Dios. Satanás no se va a presentar como diciendo, mira, yo vengo, un predicador que no predique la verdad, no va a decir yo vengo de parte de Satanás. Muchas veces ni los pastores mismos eso saben, están engañados. ¿Y qué hacen? Vienen como de parte de Cristo, aún diciendo que hacen milagros, dice como Cristo, porque dice van a querer imitar como Cristo. O sea, dice, si muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, en la forma de querer copiar no tanto las enseñanzas de Jesús, sino las actuaciones, como hacer milagros y cosas así, ¿entiende? Y de esa forma Jesús dice, tengan cuidado de las cosas que van a decir que hacen como de parte mía. No estoy diciendo que tengamos cuidado de cómo prediquen como Él predicó, porque eso pues sería exactamente lo que Él quiere que se haga, sino de la forma en que van a querer imitar los milagros de Jesús, por ahí cosas espiritualoides, como por ejemplo de que se transfiguran, que se ponen, que van al tercer cielo, cosas así, no, cosas que no son de Dios para nosotros. Esa práctica no es. Jesús se transfiguró y es solo para Él, no es para otros hombres. Y las cosas que hizo Jesús, muchas o la mayoría solamente fueron en Él, no en todos los predicadores que hoy quieran decir que pueden hacer lo que Jesús hizo. Verso 7. Bueno, ¿por qué debemos tener cuidado? Porque dice ahí el verso 6, y engañarán a muchos, o sea, muchos que se dicen ser el Cristo, el Cristo, van a engañar a mucha gente que le van a creer que viene de parte de Dios y lo engañarán. Ahora verso 7 dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Este es otro movimiento de predicadores que están tratando de averiguar el fin del mundo y se van con estas señas. Hermanos, ya está la guerra. Ya se va a levantar la tercera guerra mundial. De seguro cuando empezó la primera guerra mundial, ellos dijeron, es el fin, Cristo viene. O vino una pandemia, no sé cómo se llamó, la peste negra, hace muchos años, y pudieron haber dicho, esta es la señal, ya Cristo viene, porque va a haber pestes, guerras, rumores de guerra, luego terremotos, va a decir que va a haber terremotos, ¿no?
Pero por ejemplo, mire lo que dice Jesús. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. O sea, no es para decir ya es la señal. Dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Bien, verso 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Bueno, Israel, si digamos, ok, tiene que ser el reloj de Dios Israel, cuando se levante guerra en Israel, entonces diremos que es el fin, porque bueno, Israel es el reloj de Dios, así creen muchos. Pero Israel, en toda su historia de su existencia, siempre ha tenido guerras, ¿no? Desde que es Israel, siempre ha tenido guerras. Toda la vida Israel ha tenido guerras. Entonces, ¿cuál es la señal? No, las señales no son la guerra, ni el hambre, ni los terremotos, nada de eso. Solamente Jesús está diciendo de que nos seamos llevados por esas ideas y por esos acontecimientos, porque es necesario que esas cosas pasen. Pero no es el fin. Solamente son principios de dolores, cosas que tendrán que suceder antes de su venida. Ahora, verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes, y os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Está hablando de persecución. Esto también Jesús dijo que era necesario que padezcamos. La persecución es inevitable también para que nos demos cuenta de que estamos en Cristo, de que en verdad el mundo nos detesta, en verdad no somos amigos del mundo, en verdad no concordamos con el mundo, y por esa razón el mundo nos desecha porque no somos de los suyos. ¿Sí? Cuando no nos desecha es porque somos de los suyos, pero cuando nos desecha es la señal que no somos del mundo. Si un día te corren del trabajo porque tú dices, ¿sabes qué? Yo no me someto a eso porque soy cristiano. Bueno, esta vez cuando vino la vacuna, de seguro muchas personas perdieron hasta sus trabajos creyendo que al no ponerse la vacuna estaban honrando a Dios, porque luego vino eso de la vacuna diciendo la gente, este es el sello del anticristo, de la bestia. No se pongan la vacuna. Y ahí estábamos nosotros creyendo también, ¿no? La vacuna es del diablo, la vacuna va a ser el sello. Bueno, probablemente hubo gente que hasta por esa idea, hasta perdieron sus trabajos por no ponerse la inyección. Porque siempre sale algo nuevo y la gente está con la expectativa. Esto va a ser, esto va a ser. Salió, por ejemplo, el teléfono. Se dijo, no, ese es la marca del diablo. Salió la televisión. Salió el código de barra que se hace cuando compras algo en la tienda. Salió, ¿qué más cosas salieron? ¿Qué cosas más cosas salieron que siempre se tuvo la idea? No, salió por la computadora, el mouse, el celular, la tele. Y bueno, ahora ya ha salido un microchip, ¿no? Que se va a poner y se va a implantar. Y todo eso se le atribuye a que es el 666. ¿Cierto, hermanos? Todo porque lo han tomado así con el libro de Apocalipsis, que va a ser una marca literalmente. Han creído que el libro de Apocalipsis se tiene que leer literalmente. Vamos a mirar al anticristo, literalmente. Va a aparecer una bestia con 4 cabezas, que van a tener como cara de mujer, pero o con cabello largo, no sé, cosas así. Bueno, pero el punto es que han interpretado incorrectamente el libro de Apocalipsis y ahí están tratando de ver quién aparece para ponerle el sign de que ese es el anticristo o de que esa es la marca de la bestia. Pero no, eso no es así. Ahora, verso nos quedamos en el verso 32. No, perdón. Nos quedamos en el verso, hermanos. Verso 27, ¿verdad? No, perdón, estoy en el verso 10. Verso 10. Que dice que serán llevados delante de los gobernadores y de sinagogas y de reyes, gente importante, es por causa de que pues, esa gente por lo regular, no, esos gobernantes que están en contra de la voluntad de Dios, pues
Pues es como cuando llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego delante del rey para que se arrodillaran. Igual hoy en día, ¿no? Los gobernantes son los que rigen el mundo. Imponen leyes, por ejemplo, contra aborto, matrimonio igualitario, que te eduquen a tus hijos para que ellos elijan o enseñarles a que elijan su sexo contrario. Y bueno, ahí es donde tú te opones, ¿no? Al sistema del mundo, donde tú dices, no, prefiero sacar a mi hijo de la escuela y que no vaya a una escuela. Y te van a obligar, te van a tratar de manipular, de atemorizar. Y es ahí donde tú vas a estar ahí en esa opresión para dar testimonio. Y de muchas maneras, yo estoy diciendo una, pero puede ser en tu trabajo, puede ser en la tienda, yo qué sé, van a sucesos, ¿no? Que no hemos vivido todavía tal vez, van a suceder, ¿no? Y están sucediendo. Pero que dice, para causa de mí, dijo Jesús, por causa de mí y para testimonio a ellos. O sea que ellos verán en nosotros si en verdad somos fieles al Señor, si de verdad somos creyentes fieles o simplemente no, y ahí podremos renunciar a nuestra fe, ¿no? Podemos decir, no, pues yo no quiero que me corra, yo quiero mi trabajo, tengo mi familia, tengo esto, prefiero, etcétera. Muy bien. Ahora el verso 10 nos dice, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Qué vemos ahí? Bueno, lo que está diciendo Dios, o el Señor Jesús, que cuando sucedan estas cosas no tengamos miedo de lo que vaya a suceder, incluso que nos puedan matar, porque de alguna manera estamos ya expuestos y dispuestos a padecer por el Señor. Pero lo que también nos está diciendo es que no vamos a estar solos en ese momento para hablar, para dar testimonio. Fíjese, es importante, ¿eh? No tenga miedo, pero eso también, que no tenga miedo, el Señor te dice, yo voy a estar también contigo, no vas a estar solo. Y para lo que tengas que hablar, no te preocupes, porque no va a ser cualquier palabra que vas a hablar. No te vas a defender como con tus propias herramientas o estrategias o armas, sino lo que está diciendo el Señor, yo voy a estar ahí contigo para dotarte, para llenarte de esa herramienta necesaria, las palabras de parte de Dios, para aplicarlas en ese momento por la que tengamos que responder, ya sea para declarar nuestra fe o ya sea para hablar en contra de lo que ellos están haciendo, por decirlo así, ¿no? Porque es como una confrontación cuando te van a llevar delante de estos reyes. No es para felicitarte y palmearte y decir, oh, qué bueno que son cristianos ustedes, qué bueno que ustedes aman a Dios. No, se supone que te van a llevar para quererte hacer que niegues tu fe, ¿no? Eso se cree, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué está diciendo? Que en ese momento no te preocupes, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Fíjese, imagínese, hermano, la función del Espíritu Santo en ese momento hablando por nosotros y a través de nosotros. Imagínense la grandeza, ¿no? De que Dios se va a manifestar en ese momento entre los gobernantes de las tierras que son en contra de la ley de Dios, que viven como para obstruir y que el Evangelio se propague. Y usted y yo y los hermanos, todo el mundo, sean esa herramienta para estar ahí, delante de aquellos hombres de prestigio, hombres de reconocimiento, hombres de autoridad, de poder, para que usted y yo estemos participando de llevar la palabra del Señor ahí. Imagínense, Dios mismo va a hablar a través de nosotros. Ahora, aquí es donde muchos caen en este error. Muchos caen en esto, mira lo que dicen. Bueno, como el Señor dijo que cuando yo vaya a estar en lugares así de aprieto, que no me preocupe de qué de hablar, que va a ser el Espíritu Santo, muchos cuando van a predicar, dicen, yo no me preocupo ni de qué voy a predicar porque el Espíritu Santo me va a dar palabra. ¿Cómo? No, eso es lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que un neófito no puede ser un ministro. Un neófito es un novato, alguien que no está preparado, alguien que no
que no tiene madurez y solidez. Lo que está diciendo aquí Jesús es que en ese momento no vamos a usar nuestras propias palabras como de parte nuestra para contraatacar al adversario, sino que vamos a estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. De esto vamos a estar llenos a través del estudio, a través de la enseñanza que recibimos cada vez que nos reunimos, cada vez que nosotros estamos aprendiendo más de Dios. Es lo que está diciendo el Señor. De ese aprendizaje que has tenido, de ese contexto que tú tienes ya en tu mente, en tu corazón, del conocimiento mío, vas a tener abundancia de palabras para hablar en ese momento. Acuérdate que el Espíritu Santo también es la palabra del Señor. ¿Se entiende? Pero no vas a llegar delante de un gobernante y vas a ponerte a hablar ahí rabasaya, rabasaca y esto. No, vas a hablar con palabras de autoridad. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a suponer que tú te presentas ante un gobernante. Bueno, nosotros vamos a un grupo de 5 o 10 personas y nos llevan ante un gobernante que es que promueve pues el género de no binario, el género de que se puede casar hombre con hombre, mujer con mujer y nos confronta, ¿no? ¿Y qué vamos a decir nosotros? ¿Qué vamos a decir cuando digan, bueno, ustedes quiénes son? ¿Quién se creen? ¿Por qué ustedes no están de acuerdo a lo que nosotros hemos impuesto como ley? ¿Por qué no están de acuerdo a lo que nosotros hemos decidido? A ver, usted es un pastor, usted tiene que casar a un matrimonio gay. Usted tiene que casar, como un ministro que es, a una pareja de lesbianas. Usted tiene la obligación, porque es un ministro, de hacerlo. Y nosotros hemos impuesto esa ley en el país y ustedes tienen que respetarla. ¿Sí? Él puede decir, hasta utilizando la Biblia, tu misma Biblia dice, Dios te ha dicho que debes someterte a las leyes terrenales. ¿Y qué podríamos decir, no? ¿Qué podríamos decir, no? Podríamos decir como dijo Pedro y Juan, ¿no? Que estaban en aquel día con los gobernantes, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero antes podríamos decirle, bueno, ¿sabes por qué? ¿Por qué nosotros no estamos de acuerdo con tus leyes? Porque son tus leyes que son abominaciones, que son leyes por las cuales Dios ha juzgado ya al mundo antiguo, derramando su ira, condenando esas prácticas pecaminosas en el pasado y lo cual lo hará también en el futuro. Porque tus leyes están en contra de lo sagrado, en contra de la ley de Dios que Dios estableció. El matrimonio, único matrimonio que hay, es entre un hombre y una mujer. Y no aceptamos más que ese. Y no vamos a aceptar jamás es otro. Como la educación de que nuestros niños tienen que ser, si son niñas tienen que ser niños, o que si son niños tienen que ser niñas, tampoco lo vamos a aceptar jamás. Así a ustedes les parezca o no les parezca. Pero para eso, cuando estemos de frente a eso, el conocimiento de la palabra va a fluir. Pero si yo no sé nada, ¿qué voy a decir? Bueno, es que pues nos han dicho. Así nos han dicho de que, bueno, el pastor dice. O la gente cristiana dice que no podemos hacer eso porque es un pecado. Pero falta la fluidez, ¿me entiendes? Falta la fluidez. Entonces, el Señor está diciendo que te va a dar palabras ahí. Pero tú tienes que tener la palabra ya en tu corazón para que te la dé en ese momento. Pero si no la tienes, ¿qué te va a salir? No te va a salir. Ahí que mucha gente que espera eso dice, no, por eso yo soy no soy de la letra, no soy de allá del Antiguo Testamento, porque la letra mata, yo soy del Espíritu. Dice. Porque Jesús dijo que cuando yo tenga que hablar, el Espíritu me va a decir qué hacer. Y está la gente loca diciendo del púlpito, Dios me ha dicho, acabo de oír la voz que me dijo que está uno ahí. Allá está uno, aquí está uno que tiene un problema. Acabo de oír el Espíritu Santo. ¿Y de dónde está sacando eso? No está en la Biblia. Él está inventando que el Espíritu Santo le está hablando, porque de aquí agarran ese verso, ese texto, esa idea de que el Espíritu Santo le va a decir qué hablar. Dice, yo ni sabía, y yo ni sabía, pero el Espíritu me ha dicho. Y están inventando cualquier tontera. Porque dice, porque yo soy del Espíritu, yo no soy de la ley.
o de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, o el espíritu es lo que, no sé, de ahí se agarran de esas ideas, ¿no? Ideas torcidas. Así es que lo que hoy estamos haciendo es una forma de preparación para tener la herramienta el día de mañana, y no solamente en esa área que estoy hablando, es en muchas áreas de nuestra vida, para no pecar contra Dios. Para no pecar contra Dios, ¿por qué cree que fácilmente caemos para pecar contra Dios? ¿Por qué? Porque no estamos llenos de Dios, porque tenemos muy poquito de Dios, y a la hora de la tentación, en vez de que venga esa llenura de Dios en nuestra vida para estar fuerte, simplemente no la tenemos. ¿Sí? Simplemente no la tenemos. Estamos más carnales, en este caso como los discípulos, ¿no? Que Jesús está orando mientras ellos están durmiendo. Están dormidos. Y la tentación los está venciendo. Por eso les dijo, oren para que no entren en tentación. Pero eso de orar significa estar en comunión con Dios. O sea que tú tienes una práctica día con día más mejor en cuanto al caminar con Dios. Pero tiene que ver mucho con esto, llenarnos de Dios. Esto es llenarnos del Espíritu por medio de su palabra. Tanto cuando uno a la reunión, cuando uno lee la Biblia, cuando uno medita al acostarse, al levantarse durante el día. Mire, eso de que la otra vez decía, ¿no? De que debemos orar en todo tiempo. ¿Se acuerdan? No sé si estuvieron ustedes ahí, hermanos, en esa enseñanza de orar en todo tiempo. ¿Estuvieron allí o después lo escucharon el video? Decía que orar en todo tiempo no se trata de que tiene que ser muchas horas y horas arrodillado. Se trata de que orar es estar pensando en el Señor siempre desde que te levantas. Estás en tu trabajo, pero sigues meditando en Él como si estuvieras platicando con Él. ¿Se entiende? A la hora de acostarte, tú meditas en el Señor, aunque hayas orado 5 o 10 minutos, pero al acostarte estás meditando en Él, en alguna escritura, en algo que escuchaste durante el día. Y eso es estar siempre en oración con Dios. Siempre. Siempre. Estás en tu casa escuchando salmos, no digo cantos, no himnos, y tú estás como en oración con Dios ahí. Una comunión. ¿Me entiendes? Muy bien. Así que quedó claro de que no nos preocupemos en aquel día cuando estemos delante de esa circunstancia, porque Dios nos va a dar las palabras. ¿Y de dónde van a salir? De aquí, hermano, de lo que ya hemos guardado, de lo que hemos aprendido. Muy bien. Verso 12. Y el hermano entregará al hermano a muerte, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, vemos aquí que hay división, ¿no? Cuando Cristo vino, dijo que Él vino a meter, que dijo fuego a la tierra. Y vino a traer disensión también. Porque habría disensión entre la familia, dijo, entre el padre y el hijo, la nuera y la suegra. Hablando de esto, de que cuando alguien se convierte al evangelio, vienen esas divisiones, vienen esas persecuciones, y la misma familia participa. Se vuelve, hay traición, ¿entiendes? Eres capaz, por ejemplo, si estuvieras en la persecución como en el día de los apóstoles, los hermanos fueron capaces de entregar a su misma familia diciendo, bueno, ellos son cristianos, yo no. Y ahí donde vino la muerte, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien. Verso 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, o sea, en el templo, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Qué vemos ahí? Le acabo de explicar en el verso 2, donde Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y aquí vemos la acción. Cuando pasa esto, Jesús le llama la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Que iban a destruirle todo, le iban a hacer pedazos todo el templo. Iba a desolar a Israel.
desapareció Israel. Desapareció Israel del mapa. Bueno, ¿qué vemos ahí? Jesús les está aconsejando qué deben de hacer cuando suceda eso. Le está diciendo de que el que esté en la azotea, como va a ser pues una guerra brutal de matanza, ¿no? Una matanza que, no sé, casi corría sangre entre las calles de tanta matanza. Entonces les está diciendo a los que estén arriba en la azotea, no descienda a su casa para tomar algo. No hay tiempo. No hay tiempo de querer hacer maletas y llevarme mis cosas. No hay tiempo. Es correr por tu vida. Es correr por tu vida. Dice el que... los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Fíjese. Bueno, esta escritura, fíjese, eso ya aconteció. Eso ya aconteció en el tiempo que los romanos destruyeron al pueblo de Israel y destruyeron el templo. Sin embargo, la gente todavía hoy en día sigue pensando que esto va a ser en un futuro no muy lejano, cuando aparezca el anticristo. Y cuando aparezca el anticristo, como no te va a dejar comprar ni vender, los sabatistas practican mucho esto. Dice que Elena G. de Guay habló de eso, que iba a pasar. Entonces aconsejó a sus seguidores que vayan, compren terrenos en las montañas, en los montes solitarios, y ahí planten sus siembras, tengan sus animalitos, porque cuando aparezca el anticristo, la abominación desoladora es el anticristo para ellos, según, va a ser matanza, va a ser persecución. Pero esto ya aconteció. Esto que está diciendo Jesús fue lo que aconteció en contexto con la derribación del templo. Esos edificios grandes que estaban hablando los apóstoles o los seguidores de Jesús, los que venían ahí con él. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Verso 16, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Fíjese, el que esté en el campo ya ni se le ocurre regresar a su casa. Verso 17, mas hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos tiempos. ¿Qué está diciendo? Que para las mujeres embarazadas y las que estén con niños pequeños, pues es peor, ¿no? Imagínese usted con niños pequeños cómo corre. Imagínese embarazada, a punto de dar a luz. Imagínese la situación. Ahora peor si es en invierno, y me dice si es en frío. Dice verso 18, orad que vuestra vida no sea en invierno. Fíjese. Algo peor tantito. Andar en los montes, andar en las cuevas, andar escondiéndote sin nada. Y todavía con el frío, ¿no? Para acabarlo. Verso 19. Porque en aquellos días, dice, serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios crió hasta este tiempo, ni la habrá. Verso 20. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, sí, sin duda no destruyeron a todo Israel, sin duda no acabaron con todos los creyentes, ¿no? Ni a todo el pueblo de Israel, sin duda el Señor siempre tiene su remanente. Pero si el Señor no es quien pone un stop, pone un alto, no hay quien los detenga. Se puede decir a los enemigos para barrerlos, no es como el tiempo de Hitler que quería acabar con todos los judíos, no igual, es Dios quien permite hasta cierto límite y dice hasta ahí nada más, ¿no? Bueno, ahora verso 21. Entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Qué vemos aquí? Nuevamente otra advertencia más, que esto Jesús no está diciendo que va a ser hasta el futuro, al futuro antes de su venida. No, otra vuelta, Jesús no está diciendo que esto va a acontecer 3 meses o 2 años antes de que Él venga. Está diciendo que esto va a acontecer durante el periodo desde su primera venida hasta o de todo el recorrido de la iglesia, se puede decir. Desde la iglesia primitiva hasta que Cristo venga, ya va a estar esto. Mismo apóstol Pablo está hablando de los anticristos que ya estaban ahí, de los que ya estaban incitando a los hermanos a pecar, o sea, a andar en la ley, a dejar de practicar la verdadera fe, a inducirlos a creencias de ángeles, etcétera. El apóstol Pablo ya está advirtiendo. Ya muchos, dice ya, ese espíritu del anticristo ya está obrando. Ya está obrando. Entonces, ¿qué vemos? Que eso no era para el futuro, antes
solo antes de que Jesús viniera, sino que ha sido desde el principio los falsos cristos. Desde el principio han existido. Entonces no es novedad que hoy en día conozcamos esos, hoy en día que también para nosotros también los tenemos, no solamente la iglesia primitiva. ¿Sí me entiende? Hoy también sabemos que hay muchos que se levantan de esa manera. ¿Cómo es que se conocen? Dice que son falsos cristos y son falsos profetas. Según la escritura, el profeta que profetizaba de parte de Dios no se cumplía la profecía, es que era falso. Y hoy, ¿cuántos no profetizan? En primera, profetizan cosas sobrenaturales. Ahí están profetizando tonteras que cuando lo hacen así, no se cumple. Andan adivinando tonteras de nombres y personas y fechas de cosas que agarran, no sé, tal vez del internet, y sí le atinan. Pero cosas que no le atinan quedan avergonzados. Ahora, los que profetizan, por ejemplo, acerca de la venida del Señor Jesús, ha habido muchos que ya se levantaron diciendo fechas y no se ha cumplido. ¿Qué tenemos que hacer con esos personajes? Pues tacharlos. Son anticristos y son falsos profetas porque no han hablado de parte de Dios. Muy bien, así que lo que ellos van a hacer, fíjense, dice verso 22, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Tienen esa, no sé cómo podría decirlo yo, si como de parte de Satanás el poderío, esa influencia, como para que se hagan milagros, ¿sí? Fíjese cómo dice, y engañarán, dice, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. En Apocalipsis nos habla que cuando vengan estos ministros de Satanás, harán señales y prodigios engañosos. Engañosos. Engañosos no quiere significar que no se haga real una sanidad, sino que es para engañar. Se podría más o menos como ilustrar como cuando Moisés está frente a Faraón y él tira su vara y salen serpientes, ¿no? Y vienen los magos también de Faraón y salen serpientes también de sus varas también. Entonces, como que vemos ahí a un imitador, como que Satanás tiene influencia, ¿no? Tiene autoridad y le da a sus ministros autoridad. Acuérdense cuando Job, Satanás tiene autoridad, acuérdense que mandó toda una catástrofe para Job. Sí tiene autoridad, digamos, tiene poder. Satanás tiene un poder que pues nosotros no podemos compararnos contra Satanás. Claro, no tiene un poder ilimitado como Dios, pero tiene ese poder, ¿no? Como por ejemplo formar un torbellino. Y le destruyó las casas. En fin, todo lo que hizo Satanás nos da a entender la Biblia que Satanás tiene influencia, tiene poder. Y probablemente algunos anticristos de esos tienen autoridad como para hacer señales que pueden recibir un milagro real, pero es para engañar. El fin, el propósito es para engañar. Para que la gente los siga. Para que la gente les crea, y más la generación perversa, que son las que demanda señal, ¿no? Entonces es tan evidente esa señal que si fuese posible engañaría aún a los escogidos. ¿Te imaginas? Si no fuésemos escogidos por Dios, ahí estuviéramos metidos en ese ambiente. Pero no es posible. Dios da a entender que no puede engañar a un hijo de Dios, porque es Dios quien lo guía, es Dios quien lo saca de ahí, es Dios quien interviene para que en realidad no caiga totalmente a ese engaño. ¿Sí? Muy bien. Verso 23, vosotros mirad, os lo he dicho antes. O sea, ya te avisé, ya te prevení, ten cuidado. Ahora, verso 24. Nuevamente, seguimos hablando ahí de la venida del hombre, de la venida del Señor Jesús, la segunda venida. 24, el verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Otra vuelta, está hablando que va a haber más tribulaciones durante el recorrido de la iglesia hasta que venga el Señor. ¿Sí?
Y cuando venga el Señor, digamos ya al final, va a haber este tipo de acontecimiento. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Verso 25. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. ¿Qué vemos ahí? Bueno, ¿cuántos ya hoy en día, cuando vieron la señal de las lunas de sangre, dijeron, ¿se acuerdan que la otra vez pasó? La señal de las lunas de sangre. Y a muchos pastores están diciendo, ya es el tiempo, se cumplió. Dijeron hasta fecha, no, ya estamos calculando ahorita la fecha, le falta tanto tiempo. Hubo una secta por ahí que vendieron todo, eso es otra que también dieron fecha y también quedaron en vergüenza. Pero muchos pastores evangélicos estaban con esto seguían con lo de la lunas de sangre. Bueno, pero esto nuevamente, aquí está hablando ya de la segunda venida del Señor, aquí ya está hablando ya de el evento, la segunda venida. Y aquí podemos un poquito leer esta parte con el libro de Apocalipsis, es compatible porque igual el libro de Apocalipsis está hablando de la segunda venida y de eventos que van a suceder. Mire por ejemplo Apocalipsis capítulo 6 y verso 12. Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto. Fíjese, un gran terremoto. ¿Qué dicen los que predican que ya va a venir Jesús cuando venga el gran terremoto? Hablan de un terremoto de grandísima magnitud, que se van a separar los continentes, que en fin, que va a ser algo muy espantoso. Y el sol se puso negro como tela de silicio. Fíjese, está hablando de la venida del Señor Jesús. Y la luna se volvió como sangre. ¿Cómo? Sangre. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Bueno, cuando dice que va a haber un gran terremoto, esto se habla de la magnitud que va a acontecer en el momento cuando el Señor aparezca. Tomen esa idea en este momento. Imagínense el resplandor del Señor. Imagínense por un momento ver a Jesús que viene del cielo. Bueno, para los que aman al Señor y para los que esperan su venida va a ser... ¿qué va a ser? Va a ser alegría, mucho gozo. Pero para los que no, va a ser como... ¿Qué sucede cuando hay un terremoto muy grande, hermano? ¿Cómo te sientes cuando hay un terremoto? ¿Cómo te sientes? Hasta te quieres hincar, arrodillarte y pedirle perdón en ese momento y a Dios, ¿no? Es un susto tremendo. Ahora, esa es la especulación de cuando el Señor venga. Imagínense un poquito nomás ilustrando lo que es un terremoto literal. Cuando el Señor se presentó en el monte Sinaí, fue un terremoto y la montaña ardía. Y la gente quedó perpleja, quedó asustada, quedó pasmada. No querían estar ahí. Sí, totalmente aterrorizada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando venga eso, va a ser un acontecimiento terrorífico para los que no creyeron al Señor. Va a ser espantoso. Y esa es la idea del terremoto. No es que en realidad va a haber terremoto físico. No. Ahora, muy bien, verso 13. Estamos hablando del sol. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Qué significa? Que ninguno de los dos ya va a alumbrar. ¿Por qué? Porque se ha acabado el ciclo del hombre, de la vida del hombre en la tierra. Se acabó. Y como Dios programó el sol y la luna para alumbrar, uno en el día y otro en la noche, para que el hombre tuviera ese beneficio de la luz. Pero como viene el tiempo que se acaba, el tiempo del ser humano, se acaban las horas, se acaban los meses, se acaban los años, lo que Dios está diciendo ya al tiempo, al sol, a la luna, se acabó. Ya se acabó su función, porque de aquí en adelante vamos a entrar a la eternidad.
Y en la eternidad ya no va a ser falta de luna, ni falta de sol, porque el Señor mismo alumbrará con su gloria todo el tiempo. Todo el tiempo habrá luz. Todo el tiempo. Esto fue creado para esta existencia nuestra. Pero terminando el tiempo, cuando venga el Señor, es el día del juicio. Es el día que el Señor va a traer delante de Él a todos. Y las cosas que han sido creadas dejan de funcionar. Ahora el verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un viento fuerte. ¿Qué pasa? Miren lo que hablan especulan así literalmente las cosas que van a acontecer. Hermanos, dice, van a caer las estrellas del cielo. Imagínate, voy corriendo, hermano, y de repente, casi me cae una estrella, hermano, por poquito y me toca. Hermano, una estrella es miles de veces más grande que la Tierra. Una sola estrella. Una sola estrella es miles de veces más grande que la Tierra. ¿Cómo van a caer las estrellas en la Tierra? ¿Cómo? Si no la van a poder soportar. Fíjate. Pero el que es literal, no, ¿cómo está explicando eso? Deberías saber que las estrellas son mucho más grandes que la Tierra. ¿Sí? Para que vea que es un símbolo. Que está diciendo, se terminó su tiempo. Ya no va a haber más función de esas lumbreras. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué vemos ahí? Nuevamente la función de la tierra. Se enrolla el pergamino como para sí. Se terminó la función. Es como cuando vas a un teatro, ¿no? En un teatro está la imagen puesta de todo lo que pasan ahí, sus dibujos, etcétera, cortinas. Pero cuando termina el show, ¿qué hace? Se enrolla todo. Se cierra ¿cómo es? El telón. Se empieza a levantar todo y desaparece todo lo que existió ahí por un momento en ese evento, ese teatro, esa obra de teatro. Hace cuenta que así sucederá, porque el Señor dice que va a ser un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces terminó la función, por decirlo así, de esta tierra. Muy bien. Ahora verso 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, que eso también está en Isaías capítulo 2, verso 10. Igual, el libro de Isaías no es un libro esotérico, sino que está hablando de lo que acontecerá cuando el Señor venga. Como la gente que no aceptó al Señor van a estar temblando. Van a estar temblando. Y mire lo que van a querer o lo que van a sentir. Verso 16. ¿Dónde dice que se estaban escondiendo? En las cuevas y entre las peñas de los montes. Y verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Ve de lo que habla el terremoto? ¿Ve de lo que habla el susto que habrá aquel día? ¿Sí? Muy bien. Volvamos a Marcos. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos aquí? Lo que leímos que en Apocalipsis concuerda con lo que Jesús le está explicando a los discípulos en el verso 25, que las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas, el estruendo. Eso de la potencia de los cielos serán conmovidos es parecido a lo que Pablo dijo en... ¿cómo se llama este libro? Cuando habla de la segunda venida. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios... ¿Qué? No, está en Tesalonicenses. Creo que segunda de Tesalonicenses 4, cuando habla de la segunda venida del Señor. ¿Sí? El Señor mismo, con voz de Dios, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cómo vendrá? Con una gran autoridad. Entonces, ¿qué dice aquí?
En el 25, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Las potencias a su presencia, y como va a terminar, serán conmovidas. Verso 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán en las nubes con gran poder y gloria. Otra vuelta. La gente dice, no, yo voy a ver a Jesús que va a venir así encima de una nube. Otro dice, no, va a venir en un caballo blanco. Y ninguna de las dos cosas es así, porque esto es un símbolo. ¿Qué significa? Que viene en nubes, que Dios está ahí arriba en el cielo, que Dios viene de ahí arriba. Muy bien. Ahora el verso 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo del cielo. Es lo que habla Apocalipsis, el tiempo de la siega, ¿no? El capítulo ¿qué? Capítulo 12. Habla ahí de la siega, cuando el Señor mete la hoz a la tierra y ciega la tierra. Igual dice que enviará a sus ángeles, allá también en Apocalipsis. De aquí verso 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Verso 28. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Realmente, como diciendo, tengan cuidado, siempre vean que cuando acontezcan cosas así, ¿no? Como cuando está a punto de venir el verano, bueno, el árbol tiene hojas frescas, tiene hojas nuevas. Estén al tanto, conozcan los tiempos, no estén durmiendo, como otra parte dice, velad, ¿no? Verso 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y aquí están los que adivinan el tiempo y dicen, no, que ya es la última generación. El Señor Jesús dijo, esta generación. Luego agarran como profecía que Israel es la higuera. Y cuando se formó en 1948, nuevamente se formó Israel, después de que desapareció cuando destruyeron el templo y todo. Luego agarran la fecha de ahorita en 1948, cuando fue formada de nuevo, más 70, 80 años que dice los salmos que son la vida de los hombres, más 7 años de gran tribulación. Hacen una deducción y le sacan una fecha para decir que ya Cristo ya viene. Creo que estaban diciendo como el 2025, otros 2023. No sé si Armando Aldulcín sacó cuentas y dijo que en 2015. Armando Aldulcín, él lo sacó así en matemáticas, sacando cuentas de que la higuera es Israel, 80 años que los salmos dice que son la capacidad de los más robustos. Los 7 años de tribulación le quita 3,5 y le salió la cuenta como no sé si 2015. Le falló y ni siquiera pidió perdón, nomás dijo que iba a recalcular de nuevo. Bueno, y así están adivinando. Ahora vamos al verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué nos dice aquí, hermanos? Que la palabra de Dios es eterna. Ya vimos que el cielo va a pasar, la tierra va a pasar, las cosas inanimadas que están en el cielo, estrellas, el sol, la luna. Todo eso tiene límite, todo eso tiene un tiempo de caducidad, pero la palabra es eterna. Dios lo que hizo lo tiene como eterno por medio de su palabra. La palabra que Él habló y dijo será eterno. Lo que conocemos de esto de Dios lo seguiremos teniendo en mente cuando estemos con Él. Esto acerca de Él, lo tendremos en la memoria porque es eterna su palabra. Por la palabra suya Dios juzgó a Satanás. Por la palabra suya nos va a juzgar a todos los hombres, todos los seres humanos. Por su palabra, por su ley. Su palabra es eterna. Verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué vemos ahí? Bueno, mire, aquí hay unos bien listos. Como hermano Dulcín dijo que él respeta la Biblia, si yo respeto la palabra, ahí dice claramente, pero el día y la hora nadie sabe. Eso no implica que yo no puedo saber el año y el mes. Por eso él dijo el año y el mes, no dijo el día ni la hora.
Porque día y hora son cosas más pequeñitas, ¿no? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos, podría decir? El día, bueno, el día puede decir, no, pues la semana son 7 días. Bueno, no es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves. No lo sé el día, no lo sé la hora, pero sí sé el mes y sé el año. Muy bien, ahí es donde él sacó esa matemática y es donde dice que aún así él respeta la Biblia, ¿eh? Fíjate lo que es la astucia para quedar que él sí respeta la Biblia, pero al final quedan en vergüenza. Verso 33. Bueno, fíjese lo que dice, ¿eh? No lo saben los ángeles, no lo sabe ni el mismo Jesús, pero resulta que hay hombres humanos que son más grandes que los ángeles y son más grandes que Jesús y ellos sí saben la fecha. ¿Qué hubo? Ahí nos queda claramente claro, hermano, que no podemos creerle a ningún hombre que diga una fecha. Los testigos de Jehová han dicho fecha. Los adventistas dieron fecha también de la venida del Señor Jesús. Y todo eso le fallaron. ¿Eh? Como Dios nos da, mire, lo lindo de Dios que no nos deja como a ciegas para decirnos, mira, va a haber anticristos. Y punto. Ya no les explico cuáles son las señas, los rasgos. Nos está explicando cómo son los rasgos de los anticristos. Van a tirar fechas, van a tirar profecías, van a hacer milagros, van a hacer señales para engañar. ¿Entiendes? Verso 33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Esa es la recomendación, que miremos. Velad y orad. Eso es seguir como en comunión con el Señor. No tienes que estar investigando la fecha. No tienes. A la pregunta que le hicieron ellos, dinos cuándo será y qué señal habrá. Jesús no le está dando la fecha ni la razón a la pregunta de ellos. Más bien les está diciendo, mira, lo que ustedes tienen que hacer es que tienen que estar atentos siempre. Siempre estar al ojo. Esperando siempre el día de la venida. Como si fuera hoy este día. Como si fuera mañana. Es más, nadie sabe. Realmente nadie sabe. Pero qué tal si fuera hoy mismo este día. Eso puede implicar eso mismo. Como puede ser dentro de 5,000 años más, 10,000 años más, 20 años. Lo que Dios quiera, pues. Pero el mandamiento es eso, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Verso 34 es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que digo a vosotros, digo a quiénes. ¿A quiénes? Y lo que digo a vosotros, digo a quién. A todos lo digo, velad. Es para todos, no solamente fue para la iglesia primitiva o solamente para nosotros, fue también para ellos y fue para nosotros. Porque el mandamiento no es que debemos saber qué fecha va a ser. Imagínense, ese es el problema, que el hombre quiere saber cuándo será. Quiere saber y quiere saber. Cuando Dios no quiere que se entere. Si hubiera querido que nos enteráramos, simplemente lo hubiera dejado ahí una fecha establecida. Pum, punto y coma, mes, año, día, segundos, si Él hubiera querido. Pero Dios no quiere que nos enteremos. Lo que quiere que estemos es eso, perseverar, estar atentos, estar en comunión, estar velando. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos muy, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Listos? ¿Cómo sería la palabra para no sentirnos mal? Que sabiendo la fecha no nos importaría andar ahorita haciendo lo que fuéramos. Como sabemos la fecha, pues nos alistamos tal fecha, ¿no? Me faltan 3 años para que el Señor venga. Y como ahorita tengo 20 años yo, y faltan 30 para que el Señor venga, tengo la libertad para darme la vida loca. Y cuando me falte un año, mínimo un año, sí me preparo. ¿Qué dice la gente cuando no van a la iglesia? Están jóvenes. ¿Por qué ir a la iglesia? Hay que disfrutar la vida. Ya cuando yo tengo 85 años, prometo que me voy a entregar al Señor. Cuando yo tenga mis 80 años, yo le sirvo al Señor el resto de mi vida. Pero ahorita no. Y eso es que nomás está calculando su vida, pensando que va a llegar a esa fecha, cuando se mueren antes, ¿no?
pero está confiando en su juventud, está confiando en que él tiene tiempo para luego hacerlo. Igual sería algo parecido que si supiéramos la fecha, ¿no? Saber la fecha de su venida. Bueno, imagínense los que están, que faltaran 1000 años. Ni nos preocuparíamos, ¿para qué? Ni voy a estar cuando Él venga, ni voy a estar. Pero es que el mandamiento no es que tienes que estar cuando Él venga, el mandamiento es que tienes que estar firme aunque no te toque su venida. Ese es el mandamiento. Estar velando, estar en comunión con Dios, estar caminando con el Señor, estar preparándote cuando te venga la persecución. Estás listo para mostrar tu fe, estás listo para hablar como de parte del Señor, estás listo para ser un buen obrero en el momento de predicar el Evangelio a los demás. Todo. Lo que nos insta es a estar listos y preparados, no a estar durmiendo. ¿Qué es estar durmiendo? Durmiendo es que, hermano, tomas muy poco las cosas de Dios, prefieres otras cosas. Sí, puedes ir a la iglesia como algo religioso, pero no en verdad atento o despierto. Bueno, vamos a quedar hasta ahí, hermanos. Quedamos hasta ahí. ¿Qué les parece?